Muy buenas tardes a todas y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Este es nuestro primer evento de 2025 que organizamos como ILSI Mesoamérica y lo estamos organizando para unirnos a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se celebró el pasado 8 de marzo. Y justamente en ese marco, en este evento estaremos conversando acerca de los ciclos hormonales de la mujer y la influencia de estos ciclos en la salud, el bienestar y en la vida diaria de las mujeres, pero además consideramos que es un tema también de alto valor para todas las personas, hombres y mujeres, para que entendamos cómo funcionamos y podamos construir también relaciones más saludables como sociedad. Antes de comenzar, les recordamos que ILSI Mesoamérica es una organización sin fines de lucro. Somos una red global de científicos y tenemos como objetivo la identificación de las oportunidades y retos de las diferentes regiones, integrando en nuestro trabajo a los sectores industria, gobierno y academia, sus capacidades técnicas, sus recursos para atender todos los desafíos que tenemos en materia de salud pública y medio ambiente. Para conocer más de nuestra organización de ILSI Mesoamérica, que cubre los territorios mesoamericanos desde México hasta Panamá, les invitamos a revisar nuestra página web, ilsimesoamerica.org, pero también podrán revisar más de las diferentes entidades que están alrededor del planeta. Y antes de pasar con nuestra conferencista, queremos hacer una declaración y es que las opiniones que serán expresadas por la doctora Melanie, a quien pronto voy a presentar, son de la conferencista o de ella como profesional y no necesariamente reflejan las del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida en su acrónimo ILSI. Y además, todas las personas científicas, en este caso la doctora Melanie Sánchez, ha actuado de manera voluntaria y ha tenido total libertad y responsabilidad para preparar su conferencia y además no ha recibido ninguna remuneración en ningún tipo por su participación, por lo cual además queremos agradecerle una vez más que nos acompañe el día de hoy y que nos brinde de manera voluntaria pues su tiempo y espacio en su agenda. La doctora, la doctora Melanie Sánchez es nutricionista, pero además es máster en nutrición, medicina y salud hormonal en la mujer por el Instituto de Ciencias de Nutrición y Salud en España. Es certificada en novedades en diabetes, atención integral y tratamiento por la Universidad de San Jorge, España. Es también certificada en temas como el manejo de la dieta FODMAP, nutrición deportiva y alimentación consciente por Pia Nutrición Academy en Costa Rica y es autora del libro Guía sobre el manejo de la alimentación para los encargados de niños y niñas escolares con diabetes mellitus tipo 1. La doctora Melanie también es conferencista nacional e internacional y una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenida. Buenas tardes, es un placer para mí acompañarles en este espacio. La agradecida soy yo por tomarme en cuenta y van a ver que en cada cosa que les voy a contar en este espacio se va a notar la pasión que tengo por este tema, entonces espero que sea de mucho provecho para todos. Y digo todos porque como bien lo mencionaban al inicio, la idea es que este tema lo podamos conocer más a detalle, no solamente las mujeres, que somos las que enfrentamos esos cambios o esos ciclos hormonales, sino ojalá también desde la parte de los hombres. Y si aquí hay hombres, pues qué maravilla, para que también conozcan, ¿verdad?, qué es lo que enfrentamos mes a mes, las diferencias que se dan y por qué actuamos de cierta manera, ¿verdad? Y para que nos puedan acompañar en este proceso. Entonces, bueno, por acá voy a compartir. Entonces, si me dan el acceso. Claro, ya vamos a darle acceso. Listo. Todavía no me aparece por aquello. Ahora sí. Y por favor me confirman si se ve bien la presentación. Perfecto, doctora.
Perfecto, gracias. Bueno, entonces para aprovechar bastante este espacio, van a ver que la idea no es que entremos en temas muy técnicos, ¿verdad? Sino que podamos conocer de una manera general cuáles son esos ciclos hormonales que enfrentan las mujeres. Aquí es importante aclarar que todo esto que voy a estar comentando es refiriéndome a la mujer en su edad reproductiva, aquella mujer que no utiliza ningún método anticonceptivo, pensando en pastillas, ¿verdad? O sea, el anticonceptivo oral y que tampoco utiliza un dispositivo intrauterino. Si tienen dudas al respecto, por ahí ustedes las van anotando que vamos a tener un espacio de dudas. Entonces, para poder partir, ¿verdad? E irnos en el mismo contexto. Entonces, mucho se habla de la mujer, de que somos súper hormonales, de que miran que está menstruando, que la noto diferente y demás, ¿verdad? Y como que el escuchar esta información nos ha llevado como por una línea, mira, sí, es que estoy menstruando y tal vez lo relacionamos con esa parte de que no me siento bien, no estoy en mi 100, pero yo aquí empiezo a hacerle ciertas preguntas y es para ustedes mismos. Analicemos entonces realmente qué es el ciclo menstrual. Cuando escuchamos la palabra ciclo menstrual, que ya es adentrándonos un poco más a este tema de ciclos hormonales en la mujer, lo primero que quiero que se lleven de este espacio es que no se está refiriendo solamente a los días de sangrado, es decir, a los días que se está menstruando. Son un montón de cambios que se están dando. Vamos a verlo más adelante a nivel de temperatura, a nivel de hormonas, a nivel de en el útero, en el ovario, que no podemos limitarlo a solamente el momento en el que se está menstruando. Entonces, si seguimos desmenuzando esta palabra de ciclo menstrual, a las chicas que ahorita están por aquí, yo les pregunto, ¿conoce su ciclo menstrual? Pero entonces tal vez dicen, bueno, pero es que si no es cuando estoy menstruando, todavía no entiendo qué es, entonces no puedo responder la pregunta. Entonces por aquí les voy guiando. Conoce el tiempo de duración de su ciclo menstrual y siempre me pasa en consulta que me dicen, ah, sí, doc, 5 días. Ah, es que otra vez nos estamos enfocando en justamente solo la menstruación, solo el sangrado, y ese no es el tiempo de duración del ciclo menstrual. Conoce en este momento la fase del ciclo menstrual en la que se encuentra hoy y ahí nos pueden contar en el chat. Si nos dicen, sí, sí sé en cuál fase estoy o mira, no, no sé, y ahí me van contando porque eso también me va guiando un montón. A veces ya en esta actualidad encuentro muchas chicas súper conectadas con su ciclo, entonces también eso me va guiando un montón en por dónde llevar la información. Entonces nos pueden contar si sabe en la fase del ciclo menstrual en la que se encuentra justamente hoy. Sabe si está ovulando regularmente. Conoce si este proceso se está dando, que es un signo vital para nosotras las mujeres. Y sabe también si sus niveles hormonales son adecuados según cada fase del ciclo. Entonces aquí ya empezamos a ver que el ciclo menstrual tiene fases según las líneas que yo les estoy orientando y eso es lo que vamos a ir conociendo. Entonces, si queremos entender cuáles son esos ciclos hormonales que enfrenta la mujer y si realmente existe un impacto a nivel de salud, a nivel de bienestar, a nivel de lo que es la vida diaria, por supuesto que necesitamos primero conocer qué es ese ciclo hormonal o qué es el ciclo menstrual. Y van a ver que al final de este ratito van a poder entender aún mejor esta imagen que en este momento están viendo. Esa es mi meta, que en este espacio puedan ya entender y explicar, inclusive para si en casa tienen chicas pequeñas y demás, ir explicándoles o ya están en adolescencia o ya están previas a menstruar y ya van a tener esa capacidad de poder explicarles esta imagen que resume justamente lo que hablamos como ciclos hormonales en la mujer. Entonces, primero tenemos que entender qué es el ciclo menstrual. ¿Por qué se le llama ciclo? Porque vamos a estar enroladas en justamente ese cambio que se da y es un ciclo que se repite mensualmente. Entonces empezamos a ver en esta imagen que arriba dice días, que va del día 1 al día 28.
Mira, entonces en promedio las chicas suelen tener un ciclo menstrual de alrededor de 28 días. Esto no quiere decir que si mi ciclo es de 29 o de 32 sea un ciclo inadecuado. No. ¿Por qué se establece de 28 días? Porque es lo que más se repite en las chicas. Pero entonces ahí pueden empezar a tomar nota con una de las preguntas que les hacía. La duración de un ciclo menstrual para considerarlo saludable va alrededor de 21 días, inclusive hasta 35 días. Ya si eso es el primer indicador cuando estamos registrando nuestro ciclo, de que mira, me viene la menstruación menos de 21 días, o sea, me está viniendo cada 15 días o me está viniendo la menstruación cada 45 días, ya es una primera bandera de alerta de que necesitamos estudiar ese ciclo menstrual. Entonces, aquí les respondo que justamente lo que les contaba al inicio no es solamente esos 5 o 7 días que se están menstruando. Algo que a mí me apasiona en nosotras, en nuestro cuerpo de mujer, es la manera en la que se están dando los procesos, cómo las hormonas están interconectadas y cómo se está dando un ciclo a nivel del ovario, como podemos ver en la señal de la imagen, hay todo un ciclo que se da a nivel de ovario y hay todo un ciclo que se da a nivel de útero. Y algo impactante es que esta información nosotras como mujeres no las conocemos. Y si les soy muy sincera, hace 3 años, cuando yo empecé a 4 años, a estudiar mi maestría fue cuando yo empecé a entender con más detalle y tengo 34 años de ser mujer, ¿verdad? Entonces vean la importancia de que esta información tan básica, indispensable de conocer, la manejemos, no solo mujeres, también hombres, y enseñemos a esas chicas, como les decía, en nuestro hogar, porque es sumamente importante conocer qué es lo que pasa con nuestro cuerpo y conectar con eso. Entonces, como les decía, necesitamos entender esta imagen para entonces ya poder decir, mira, ya entiendo por qué es que sí influye el ciclo menstrual en mi vida diaria. Entonces, pongámosle nombre a esas hormonas. Cuando nos dicen que somos muy hormonales, que tenemos ciclos, que somos cambiantes, pues sí, hay muchas hormonas que se están expresando en diferentes momentos en nuestro ciclo. Entonces, yo quiero comentárselas por aquí. Les decía al inicio, no quiero que sea algo muy técnico, pero tenemos que ponerle nombre. Y yo les llamo hormonas protagonistas. Las protagonistas de todo ese baile hormonal que se va a estar dando cada mes a mes a mes en nuestro organismo. Entonces, hay dos hormonas muy importantes que estamos produciendo a nivel de cerebro, que serían en sus abreviaturas la FSH, que es la que se conoce como folículo estimulante, y la LH, que es la luteinizante, pero también se van a producir hormonas a nivel de nuestros ovarios. Entonces, vean lo que les decía de lo apasionante de cómo estamos interconectadas todo nuestro sistema. Por eso aquí entendemos, y hago un paréntesis, cuando mira, es que he tenido un mes súper, súper estresante y no me ha venido la menstruación. Ah, ya empezamos a entender cómo sí influye en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque esas hormonas que se están produciendo a través de nuestro cerebro, o sea, en ese momento es como, no, aquí hay una urgencia, hay cortisol súper elevado, tenemos que solucionar este problema, espera ese ciclo menstrual, no es el momento, y empezamos a tener cambios en nuestro ciclo por cosas que nos están pasando a nivel mental, emocional, carga de estrés y demás. Cierro el paréntesis. Regresamos a esas hormonas protagonistas y tenemos las ováricas. Quiere decir que no solo producimos hormonas a nivel de nuestro cerebro que van a impactar en ese ciclo hormonal, sino que también estamos produciendo hormonas a nivel de nuestros ovarios, que son las que más comúnmente escuchamos, los estrógenos y la progesterona. Entonces, por ejemplo, cuando a una chica le hacen una histerectomía, que es que retiran el útero, o sea, no es una histerectomía total, porque se retira el útero por alguna condición, pero se le dejan los ovarios, vamos conectando con nosotras y entendiendo, mira, es súper importante que si esos ovarios se pueden quedar, ahí estén, para que se sigan produciendo esos estrógenos y progesterona que son tan importantes en nuestro ciclo hormonal. Y otra hormona muy interesante y que a mí me encanta hablarles de ella, que tal vez no cualquier persona la conecta con el ciclo menstrual, pero desde mi área de nutrición, por supuesto que sí, es una hormona que se está produciendo a nivel del páncreas, que sería la insulina. Y ya les cuento un poquito sobre esto.
Entonces ya vamos poniéndole nombre a esas hormonas que son protagonistas en esos ciclos hormonales que enfrentamos como mujer. A eso es a lo que yo me refiero, un baile hormonal. Ahí pueden ver en esa imagen que hay unas gráficas que suben hormonas, bajan y se están dando diferentes procesos, que es lo que ahorita vamos a entender. Entonces, resulta que en una de las preguntas que yo les hacía es si conocen la fase del ciclo en la que hoy están. Y justamente es porque el ciclo menstrual se va a dividir en fases que van a definir diferentes cosas y eso necesitamos entenderlo también. Entonces, la primer fase que nosotras tenemos en ese ciclo menstrual es la fase folicular, que esta fase va a ir desde el día 1 hasta el día 14. Vuelvo y les repito, me estoy basando en un ciclo menstrual promedio de 28 días, pero cuando el ciclo es de 29, cuando es de 32 días, esa fase folicular se puede extender un poquito más. ¿Verdad? Ahí se van a dar diferencias y es cuando conectamos con nosotras mismas y vamos notando cositas que ya podemos definir, mira, aquí terminó mi fase folicular y ya estoy entrando a la otra fase que ya la vamos a ver. Entonces, aquí es súper importante cómo, o sea, ¿qué tenemos más bien? ¿Qué tenemos que prestarle atención para decir que es el día 1 de nuestro ciclo? Porque me pasa con las chicas, con pacientes que me dicen, ay, sí, doc, mi día 1 del ciclo fue tal, pero se están basando en cuando terminó la menstruación y no es así. El día 1 del ciclo menstrual, y si nunca han registrado su ciclo, les recomiendo una tarea que se lleven a partir de aquí es que tengan, ¿verdad? Normalmente hay muchísimas aplicaciones para el celular del ciclo menstrual o también a mano cuando siguen el método sintotérmico que se registra en libretas y demás. Empezar a poner el día 1 de su ciclo menstrual, que es el día en que empezamos a sangrar. Es ese día en donde decimos, mira, ya ahora sí necesito o la toalla o la copa menstrual o el calzón menstrual porque ya empecé a sangrar. No es como ese manchadito, ¿verdad? Que es súper leve, que tal vez es cafetito. No, cuando ya yo tengo ese sangrado, ese es el día 1 y es súper importante que lo sepamos registrar. Ese es el día 1 del ciclo y hasta antes de la ovulación, que en este ejemplo sería antes, digamos, del 14, sería nuestra fase folicular. Entonces, si vemos en esta imagen y ustedes pueden ver donde dice ciclo ovárico y pueden ver como una bolita, ¿verdad? Que tiene una bolita adentro y como que luego se rompe. Analicémoslo por ahí. ¿Por qué se llama fase folicular? Porque en nuestros ovarios se está desarrollando un folículo que es el folículo maduro. Él se empieza a desarrollar, yo lo llamo el caparazón del óvulo o la casita del óvulo. Entonces se hace grande, grande, grande y en la ovulación es el que se rompe. Entonces por eso es la fase folicular, porque ese folículo se está desarrollando. Ya cuando se rompió pasamos a la ovulación, que ya casi hablamos, ¿ok? Por eso se le llama folicular. Pero ven en lo que yo les decía que estamos sincronizadas también con nuestro útero, que en el momento que se está dando este crecimiento del folículo para que ya luego salga el óvulo a nivel del ovario, a nivel del útero se está dando otro proceso y es el sangrado. Se nos está dando ese desprendimiento del endometrio y ya luego ese endometrio se empieza a preparar para seguir con el otro ciclo. Entonces podemos ver aquí que esta fase folicular la vamos a dividir en dos, como les acabo de explicar. Va a estar una etapa en donde estamos menstruando, que ahí sí es, ok, mira, este sí es lo que antes yo creía que era el ciclo menstrual. No, es la primera etapa de toda mi fase folicular, que sería la etapa menstrual, que va a ser el día 1 que empecé a sangrar hasta los días que esté sangrando. Algunas chicas dirán, sangro 3 días, sangro 4, sangro 7 hasta un máximo de 7 días sigue siendo un sangrado dentro de lo que se considera un ciclo menstrual saludable. Otra banderita de alerta, si estoy sangrando 15 días, eso no es adecuado y hay que conectar con eso y empezar a estudiarlo. Y entonces ya después de que dejamos de sangrar hasta el momento que se va a dar la ovulación, esa es la otra etapa de esta misma fase folicular. Entonces ves que por eso se extiende tanto esta fase. Detalles mínimos que quiero
se lleven, pero súper importante. Si ustedes pueden ver en la imagen, desde la parte superior dice temperatura basal, ¿sí? En nuestra temperatura se empiezan a dar cambios. Entonces, ven que en la fase folicular nuestra temperatura está súper constante, constante, constante. Si son chicas que siguen el método sintotérmico para registrar su ciclo menstrual, normalmente se van a medir la temperatura apenas se levantan, ¿verdad? En tranquilidad, van a medirse la temperatura y van viendo que en toda esa fase folicular la temperatura corporal suele estar muy estable, muy parecida. Si pueden ver el baile hormonal que se está dando, que es la otra línea de gráficas de colores, ya ahí están esas hormonas protagonistas que yo acabo de explicarles. ¿Qué es lo que está pasando con la folículo estimulante, con la luteinizante, con los estrógenos y la progesterona? Entonces podemos ver que en línea con el útero, en esos primeros días de menstruación, las hormonas están muy tranquilas, muy constantes, pero como estamos menstruando, por supuesto que vamos a estar teniendo ese desprendimiento del endometrio y aquí ya empezamos a conectar con cómo impacta nuestra salud y cómo también va a influir en nuestra vida diaria. Al estar teniendo ese desprendimiento de endometrio, por supuesto, vamos a estar con mucha inflamación y va a ser mucho más notoria nuestra inflamación a nivel de la pelvis, a nivel de útero y vamos a tener una mayor retención de líquidos. Entonces, con todos estos síntomas que estamos enfrentando, por supuesto que tenemos que adecuar nuestro estilo de vida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a nivel de funciones diarias, es un momento en el que idealmente deberíamos de estar un poco más en calma, darnos amor, respetarnos por lo que está pasando con nuestras hormonas. Es un momento en donde desde la alimentación, y eso ya podemos otro espacio para que hablemos full de la alimentación, pero por aquí les dejo los tipsitos. Necesitamos darle a nuestro cuerpo alimentos fuente de hierro porque el hierro se está perdiendo en ese sangrado. Necesitamos una muy buena hidratación porque estamos reteniendo líquidos. Entonces, como el líquido se está reteniendo, necesitamos darle líquido a nuestro cuerpo para compensar esa retención. Si vemos a nivel del útero que está abajo, ya luego va a venir, y ven que en la imagen se ve como del día 7 al día 14, que esa es la segunda etapa, cuando ya nuestro cuerpo se está preparando para la próxima ovulación. Entonces, si pueden ver en las líneas en el baile hormonal, ya empiezan a cambiar. Entonces, esa es la fase, la preovulatoria, en donde los estrógenos empiezan a subir. Y ven que ya llegando a la ovulación, esa lineecita que está como en un color gris va a alcanzar el máximo. Y también va a alcanzar el máximo la LH. Eso es sumamente importante. Esa línea que se ve en color rosado en el baile hormonal tiene que sí o sí o sí o sí o sí llegar a su tope máximo porque es la encargada de que se rompa ese folículo para que salga el óvulo. Por eso, por ahí quizás han escuchado que ahora existen unas tiras que una orina, que son como unas, por así decirlo, entre comillas, pruebas de embarazo, pero funcionan parecido. A lo que quiero llegar es que una orina esas tiras y me pueden contar que en los próximos 24 horas ya probablemente voy a tener mi pico máximo de LH, quiere decir que probablemente voy a ovular y eso es muy útil cuando, por ejemplo, se está buscando un embarazo. Vamos a ver qué más tengo por acá. Ok, lo que les decía, vemos que ya después de la menstruación se está dando un aumento progresivo de estrógenos y resulta que a nivel de apetito, esta subida de estrógenos, que la progesterona, que es la línea morada, esté bien bajita, nos va a ayudar a que nuestro apetito esté controlado, que esté disminuido, que estemos tranquilas, que estemos saciadas. Todo eso es como en ese momento, ¿verdad? Antes de llegar a la ovulación. Y resulta que nuestra insulina está trabajando súper bien en esa fase folicular. Entonces, nuestro cuerpo va a ser muy capaz para agarrar ese carbohidrato, para usarlo y demás. Entonces, vean qué interesante lo que es conectar con nuestro ciclo menstrual o nuestros ciclos hormonales, que yo siempre les digo a mis pacientes, y por aquí les dejo el tip, que si son tan dulceras como yo y tan chocolateras como yo y llevamos nuestra vida muy conectada con el ciclo menstrual, pues el momento más
apropiado para disfrutar un postre, que nuestro cuerpo con su insulina y demás use ese carbohidrato. Obviamente lo estoy hablando de manera general, si hay condiciones en salud, ya esos son excepciones, ¿verdad? No me malinterpreten el tip, pero en este momento, después de menstruar y justo acercándonos a la ovulación, es cuando nuestro cuerpo es mucho más eficiente para aprovechar, por así decirlo, ese extra que estamos teniendo en calorías por postres, por dulces y demás. Entonces ven que en el tema de cómo queremos ver la nutrición, que es algo equilibrado, ¿verdad? Balanceado, sin restricciones, sin cosas locas, les llamo yo. Podemos, por supuesto, disfrutar el postre y si lo queremos atinar a nuestro ciclo menstrual, pues en la fase folicular, la etapa que llamamos preovulatoria es un momento muy adecuado. Muy bien, entonces hasta este momento ya son capaces de diferenciar y definir lo que es la fase folicular. Luego de este proceso, cuando va avanzando los días, y en este ejemplo de los 28 días, ¿verdad? Llegamos al día 14. Entonces, en ese día 14 es cuando ya se da la ovulación. En esta ovulación, como podemos ver, se está dando la ruptura de ese folículo y está saliendo el óvulo. Importantísimo, la ovulación no es importante solamente para un embarazo. Para nosotras, la ovulación es señal de salud. Si estamos ovulando, tenemos una mejor calidad de nuestros huesos. Si estamos ovulando, tenemos una mejor salud en nuestro corazón. Si estamos ovulando, todo va a fluir de una mejor manera en nuestro sistema. Entonces, no lleguemos a pensar que la ovulación es solamente para embarazo y que dicha que no ovulo, ¿por qué? Entonces no voy a estar embarazada porque no quiero un embarazo. Nada más aquí les quiero dejar como unos pequeños tipsitos y es que, como les comentaba, depende de la duración del ciclo, puede darse a partir del 12 o el día 14. Es súper rápido, entonces se da alrededor de 16 a 24 horas. Eso es lo que dura donde el óvulo sale. Si fue fecundado, seguiremos con el proceso de embarazo o si no, se va a convertir en lo que llamamos un cuerpo lúteo y le va a dar paso a la siguiente fase. Y resulta que es cuando tenemos el pico máximo de testosterona. Recuerden que nosotras también tenemos testosterona, es importante, pero en esos valores que para nosotras son adecuados, tampoco nos va a funcionar tener mucha testosterona. Y el pico máximo que alcanzamos es justo alrededor de la ovulación. Con esto las llevo a otra parte de nuestro bienestar, chicas, y es conectar con nuestro ciclo y todo este tema del bienestar y la vida diaria, que es el entrenamiento. En este momento es donde nuestro cuerpo va a estar más capacitado para, por ejemplo, el entrenamiento de pesas, para el desarrollo de masa muscular. De hecho, desde la fase preovulatoria, o sea, cuando terminamos de menstruar hasta llegar a esa ovulación y durante la ovulación es cuando más podemos sacarle el provecho a nuestro sistema por ese juego hormonal con respecto al desarrollo de masa muscular, al levantamiento de pesas. Si queremos como llegar al tope del levantamiento, es justamente en este momento. Por supuesto, no puedo irme de aquí sin darles los tips de cómo saber si estoy ovulando o no, por lo menos algo muy básico. Entonces, prestarle atención a la apariencia del flujo cervical. Si es un flujo o también le llaman el moco cervical, que es acuoso y que es elástico, como podemos ver en esta imagen, eso es una señal de que estamos ovulando. Ahora, prestemos la atención al resto de días. Es usual ver que este flujo es como un poco amarillo, pegajoso y cuando pasa a ser elástico como una clara de huevo cruda, ese es el momento en el que estamos ovulando o que estamos ya cercanos a la ovulación o pasando a la ovulación, que vieron que es como alrededor de un día. Y vean lo de la temperatura, donde estoy encerrando en estas llaves de color rojo, ven que la temperatura tuvo una subida, ¿verdad? Entonces, si venimos registrando la temperatura, nuestra temperatura en esa ovulación va a aumentar. Va a pasar de 0.3 a 0.5 grados centígrados. Y es otro indicador de que estamos ovulando. Ver el cambio en el flujo, que nuestra temperatura corporal aumente y también la posición del útero va a cambiar un poco. Y también va a aumentar el deseo sexual.
Aquí es donde les hablaba de el tema de los cambios en ese flujo cervical. Entonces podemos ver que cuando no estamos ovulando es un poco más denso, es un color más amarillento, más espeso y cuando ya es el momento de la ovulación, ese flujo se va a convertir en más elástico como una clara de huevo cruda. Entonces por eso les decía, lo importante de identificar si se está ovulando, porque de esta manera sabemos que estamos también atinando con nuestra salud. Y por último, tenemos la otra fase, que es la fase lútea. Ok, ¿qué pasa en esta fase lútea? Como podemos ver, siguiendo la línea de este ciclo menstrual de alrededor de 28 días, luego de la ovulación, que sería como a partir del día 15 hasta el día 28, se nos está extendiendo la fase lútea. Ahora, de nuevo, ¿por qué el nombre? Les conté que ese caparazón en el que está el óvulo se abre, sale el óvulo y ese caparazón no es que nada más se desapareció. Antes de que pase eso, de que se recicle, ese caparazón se convierte en lo que se llama un cuerpo lúteo. Se convierte como en una, no, ¿cómo no? Se convierte en una glándula endocrina, que es quien se encarga de producir la progesterona. Y vea que no les miento, si nos vamos a la imagen, ves que una vez que se rompió ese caparazón, cuando ya quedó ese cuerpo lúteo, pueden ver que en el baile hormonal se da el aumento de la progesterona, que es la línea morada. Entonces ahí se está dando ese aumento de la progesterona porque la está produciendo ese cuerpo lúteo. La progesterona es sumamente importante en el caso de que se haya dado una fecundación para que ese óvulo que ya fue fecundado por el espermatozoide se mueva hacia el endometrio, se pega en el endometrio y ahí permanezca pegadito y se dé el desarrollo de bebé. Por eso es muy importante también conocer cómo están nuestros niveles de progesterona, por ejemplo, si se está buscando un embarazo, para saber que tenemos, ¿verdad? Esa protección para que se quede pegadito ese óvulo fecundado o también, por supuesto, para nuestro tema de salud. Si nuestros niveles de progesterona fuera de querer un embarazo o querer, ¿verdad? Querer bebé, si esos niveles de progesterona no están siendo adecuados, no están siendo, ¿verdad? Como esa subida que queremos, también nos va a afectar para que venga nuestra siguiente menstruación. Entonces ya van a ser ciclos menstruales irregulares. ¿Qué pasa? Atinando a nuestro bienestar, nuestra salud, nuestra vida diaria. En este proceso donde pueden ver que la gráfica en color gris empieza a bajar y que son los estrógenos y la progesterona empieza a subir, también se está dando una baja de la serotonina. Entonces ya entendemos por qué después de que ovulé, cuando estoy entrando a esa fase lútea, tengo un bajonazo en mi estado de ánimo. Súper normal, parte de nuestras hormonas y en lugar de que nos molesten por eso, atinamos que mira, sí, estoy en un momento en el que mis hormonas están cambiando y necesito atenderlo. Entonces, al bajar la serotonina y también con la insulina, que les dije que era súper importante, recuerdan que en la folicular, súper bien esa sensibilidad a la insulina, pues resulta que en la fase lútea tenemos naturalmente hablando, para que tampoco me malinterpreten el término, una resistencia a la insulina o llamémoslo mejor, una menor sensibilidad a la insulina. Entonces, también con todo esto, lo que va a pasar es que nuestro apetito esté aumentado, que aumente por lo que les decía de la serotonina, que aumente el riesgo de depresión y cambios de humor. Cuando entendemos esto, entonces nos ocupamos de esto y nos ayudamos. Entonces, aquí venía, por ejemplo, lo del postre. Va a ser un momento en donde si vamos a comer postre, mi cuerpo no lo va a utilizar de la mejor manera. Sé que es un momento en donde estamos un poco bajoneados por lo de la serotonina, necesitamos ese confort de corazón, pero podemos buscar opciones que nos favorezcan un montón. Tal vez no les suene tan atractivo, pero por ejemplo, un chocolate oscuro va a estar súper alto en magnesio y eso es súper importante para las contracciones uterinas que se van a dar en la siguiente menstruación que ya estaría por llegar. Podemos usar fruta deshidratada en lugar de usar fruta fresca o buscar opciones de postres que tal vez sean un poco más bajos en azúcar porque voy a dejar el postre regular para la fase folicular que ya les comenté. Importantísimo con el tema del entrenamiento.
ven que está bajando los estrógenos, está subiendo la progesterona, que es la línea morada. Entonces, quiere decir que vamos a estar más laxas, o sea, vamos a tener más laxitud y por eso, si en la fase lútea van a ir a entrenar y quieren darle a tope y a morir y levantar full peso, hay muchísimo mayor riesgo de una lesión. ¿Qué es lo ideal en este momento? Bajarle el ritmo, bajar un poquito el peso, las mancuernas, estirar un montón, calentar un montón para cuidarnos. Yo tengo demasiadas pacientes, todo mi perfil es full mujer, también tengo hombres que no se me resientan y nos va súper bien, pero en ese full perfil mujer a mí me impacta muchísimo cuando me dicen, es que mi entrenador dice que ese tema de la menstruación, porque así lo llaman, ¿verdad? No ciclo menstrual, esos cambios no son reales, que yo tengo que tener la misma fuerza, que yo tengo que aguantar y me exige que le, ¿verdad? Durísimo, demasiado, a potencia. Y no. Si nosotras nos empoderamos de este conocimiento, no hay que hacer, ¿verdad? Peleas, no hay que caer en estos puntos de discutir y demás, pero por ejemplo, yo en mi gimnasio digo, no, hoy voy a levantar menos peso porque hoy no tengo la misma fuerza que tuve la semana pasada. Y entonces, ¿por qué? Porque lo conozco y sé qué es lo que a mi cuerpo le sirve más en este momento. ¿Qué se dice a nivel de la fase lútea que nos serviría un montón? Tipo pilates, tipo yoga, tipo estiramiento. Yo no les miento, a mí me encanta el entrenamiento de pesas y yo, si puedo, voy a ir al gimnasio, pero no voy a levantar el mismo peso que estaba levantando en mi fase folicular. Y entonces, a modo de conclusión, como vieron que lo repetí un montón de veces, somos un baile hormonal. Sigamos aprendiendo los pasos de este baile para conectar con ellos y bailar plenas, disfrutando nuestra esencia femenina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Milan. Y vamos a empezar con unas preguntas que tenemos por acá. Ok. La primera es, ¿qué papel tiene el cortisol en la ruta hormonal de las mujeres y si hay interconexión con las hormonas sexuales femeninas? Ok, con esto que les hablaba ahorita, ¿verdad? Este ciclo hormonal que tiene que ver con todo el ciclo menstrual, ¿verdad? No es que el cortisol va a tener un impacto o va a ser una hormona protagonista como las que les comenté. No, el cortisol lo vamos a tener siempre. Ustedes ven que en este baile hormonal que yo les hablo, va a ser cambiante según la fase del ciclo en la que estamos. En un momento van a haber más estrógenos, en otro momento va a haber menos. Con el cortisol se le llama popularmente la hormona del estrés. Entonces, la expresión de ese cortisol va a ser siempre la misma y nosotras somos las que vamos a influir en si se nos va a ir súper arriba o más bien va a estar bajito o va a estar controlado con las prácticas que realicemos en el día a día, que eso también es súper fascinante, y también, por supuesto, con cómo llevemos el día a día, ¿verdad? Si estamos ayudándole a nuestro cuerpo ok, estar como full en el día, pero tener calma y bajar ritmo en la noche y que él entienda que ese es el ciclo natural de producción del cortisol, o siempre estamos a tope y el cortisol anda de esa manera. Pero, no, digamos, depende de nuestro día a día, también si hay condiciones en salud, por supuesto, y enfermedades, pero no es que va a ser cambiante según las fases del ciclo menstrual. Muchas gracias, Melanie. Con ¿En gusto. qué fases del ciclo disminuye la, es otra pregunta, ¿en qué fases del ciclo disminuye la tolerancia a los carbohidratos y qué pasa con los otros macronutrientes? ¿Si pasa lo mismo? Ok, se los comenté, es en la fase lútea, donde, y aquí sí hay que tener mucho cuidado en cómo lo interpretamos, por eso a mí siempre me gusta explicarlo muy bien, porque no quiero que anden pensando, ¿verdad? Y anden comentando por ahí de que yo tengo resistencia a la insulina, ¿verdad? No, 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 eso es otra cosa completamente aparte. Por nuestro ciclo menstrual, ahí sí la insulina va a ser cambiante y en donde tenemos menor sensibilidad a la insulina y menor tolerancia a los carbohidratos es en la fase lútea, que ya no tengo que explicarles cuál es porque ya saben.
Y entonces, ¿qué pasa con la proteína y qué pasa con el carbohidrato? O sea, ya ahí ven que es, bueno, y con la grasa, perdón. Entonces, partimos de esto que está pasando con el carbohidrato. Por tanto, a nivel de ya lo que es nutrición, plan de alimentación, alimentación, ciclo menstrual, es justamente en esa fase lútea que al bajar nuestra tolerancia a carbohidratos, nos es muy conveniente levantar ingesta de vegetales, levantar ingesta de proteína. Inclusive podemos levantar un poquito la ingesta de grasa y que los carbohidratos se mantengan un poquito más bajos, idealmente hablando. Muchísimas gracias, Melanie. Hay otra pregunta por acá. ¿Y qué pasa cuando las reglas o las menstruaciones comienzan a distanciarse? Ok, ahí también hay que analizar muchas cosas. Primero, si estamos hablando de una edad reproductiva. ¿Verdad? Entonces, mira, se están alargando, ¿por qué será? Hay que analizar qué pasó con esa progesterona, qué pasa con esos estrógenos. Ahí sí analizamos qué está pasando con el cortisol, que fue el ejemplo que les di, ¿verdad? ¿Será que andamos a tope, a tope, a tope, a full ese cortisol, ¿verdad? Por las nubes. Y entonces nuestro ciclo se va a cerrar, por así decirlo, o si estamos hablando de ya ese paso a nuestra etapa no reproductiva, que sería entrando a la menopausia. Ahí es también súper normal que primero los ciclos se empiecen a alargar, luego a cortar hasta que se llegue a dejar de menstruar, que es cuando ya entramos a la menopausia, cuando se han ya vivido 12 meses sin tener menstruación. Entonces depende del contexto de la chica. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta que dice, la fase folicular cuando se toman las pastillas, hay veces que dejo una semana sin pastillas, se supone que tiene que comenzar la menstruación, pero bueno, siempre me comienza 3 días después. En ese caso, el primer día sería el día que dejo de tomar las pastillas o cuando llega o aparece el sangrado menstrual. Me encanta esa pregunta, porque recuerdan que cuando empecé, voy a ver si aquí tengo una imagencita para poder explicarles mejor. Recuerdan que cuando empecé a comentarles, les explicaba si me regalan para compartir de nuevo la pantalla y poder responder esta pregunta, si me dan el Claro, acceso. ya vamos. Este, ajá, gracias. Les comentaba que toda esta información es justo para cuando no utilizamos anticonceptivos, ¿ok? Cuando se utilizan anticonceptivos, sea de manera oral o sean dispositivos intrauterinos, habría que ver cuál, porque hay algunos dispositivos que no son hormonales, entonces resulta que no se está dando este proceso y ya les voy a mostrar esta imagen. ¿Qué quiere decir? Que no se está dando el baile hormonal. Cuando se usa anticonceptivo, me cuentan si se ve. Sí, doctora, se ve perfecto. Sí, ahí lo estamos Perfecto, viendo. muchas gracias. Genial. Entonces, lo que sucede con los anticonceptivos es que como la palabra lo dice, es anticoncepción. Y recuerden que yo les hablé mucho de un proceso que se da, que lo relacionan con embarazo, pero que también tiene que ver con nuestra salud en general, que es la ovulación. Quiere decir que cuando se usa un anticonceptivo no se está ovulando. Entonces, vean, por ejemplo, aquí están separadas las hormonas protagonistas. En la parte de arriba están la LH, FSH y en la de abajo están progesterona y estrógenos. Pero vean la línea que dice sin anticonceptivos. Ven que se da el baile arriba y se da abajo. Pero vean en la de la par cuando hay anticonceptivos. No se está dando el baile hormonal. ¿Por qué? Porque no se le está permitiendo a nuestro cuerpo que tenga su producción natural de hormonas, sino que se da una hormona externa y ella es la que está fija, 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 fija. Entonces nuestro cuerpo dice, ah, siempre estrógeno, 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 o siempre progesterona, progesterona, depende de las hormonas que tenga el anticonceptivo. Entonces, cuando usamos anticonceptivos, no podemos diferenciar las fases de nuestro ciclo menstrual porque no se están dando. Ahora, estos son ¿verdad? Ya otros temas que podemos abordar con más detalle luego, pero si se están usando dispositivos intrauterinos, por ejemplo, la Mirena, donde no está dándose una liberación de hormona, entonces ahí sí, sí se están dando, ¿verdad? Nuestros cambios hormonales o nuestros bailes hormonales. Puede que no se sangre por lo mismo de tener la Mirena, pero sí se dan los cambios. Entonces tengo muchas pacientes que me dicen, ya voy a dejar acá de compartir.
Tengo muchas pacientes que me dicen, Doc, yo tengo la migraña, pero yo sí noto demasiado cuando estoy en lútea, cuando estoy en folicular y lo relacionan también mucho con el tema de su estado de ánimo y temas. Muchas gracias, Mela. Ahorita que mencionaste este tema del estado de ánimo y que, bueno, has dicho varias veces de este baile hormonal, ¿qué podrías decirnos? Que también creo que es algo que notamos siempre en el comportamiento de alineado a este baile hormonal, ¿qué pasa con las emociones? Tal vez qué emociones se podrían experimentar, no sé si más intensas o más fácilmente que otras. Y también hemos conversado en este tema con, por ejemplo, la creatividad o la productividad que tenemos en los diferentes ejercicios, cómo estos ciclos menstruales influyen en estas otras facetas de nosotras como personas. Qué dice que me lo pregunta, porque en medio de mi carrera, para poder llegarle al tiempo, eso lo dejé de lado, pero es sumamente importante y también es sumamente interesante. Entonces, y digamos, creo que partiendo de la menstruación, lo podemos notar muchísimo, ¿verdad? Es como lo que más notamos, ok, estoy sangrando, estoy con dolor, estoy inflamada, estoy con malestar. Entonces es como muy fácil captarlo. Recuerden que luego de esa menstruación viene una parte importante que también es de la fase folicular. En ese momento, digamos, cuando dejamos de menstruar, que van subiendo los estrógenos y vamos a llegar a la ovulación, es el momento en donde empezamos a estar como más proactivas y se dice que es en la ovulación, lamentablemente dura un día, pero es de la ovulación en donde estamos a nuestro tope. O sea que es cuando somos las dueñas del mundo, la que todo lo podemos, que estamos súper creativas con toda la energía, pero realmente podemos notarlo como desde que estamos, ya pasó la menstruación y vamos camino a esa ovulación y en esa ovulación. Y de hecho, esta pregunta es tan interesante porque se dice que si este mundo se rigiera como debería ser, que es adaptándose a nuestros ciclos hormonales y no nosotras adaptándonos al mundo, si eso realmente pasara, sería el momento así clave para poner reuniones, ejemplo, ¿verdad? Agendar reuniones súper importantes donde yo tengo que sacar ideas, ¿verdad? Ser súper creativa, ser súper concentrada, súper enfocada después de esa menstruación y justo llegando a la ovulación. Cuando entramos a la fase lútea es todo lo contrario. Tenemos el bajonazo de serotonina, hay más cansancio, tenemos menos fuerza, ya pasó el pico de la testosterona. Entonces, en esa fase lútea, que dura alrededor de unos 15 días, es cuando deberíamos de llevarlo un poquito más tranquilo, ¿verdad? No recargarnos con el trabajo, no recargarnos con compromisos, no intentar como andar en todas y corre, corre, miles de responsabilidades, porque ni siquiera nuestras hormonas van a andar en ese enfoque. Me ¿Me cuenta escuchan? si respondí. ¿Me Ahí escuchan? sí. Claro. Ajá. No, qué importante eso que mencionas y creo que lo conozcamos porque tal vez no siempre vamos a poder controlar la forma en que el mundo se organiza, pero sí de pronto actividades que tenemos como en nuestro control, como el entrenamiento, si podemos modificar algunas cosas de las agendas profesionales o laborales, pues que podamos adaptarlas a la duración y a las características de nuestro ciclo. Y ya Ujú. tenemos que ir Por cerrando, pero ejemplo, aquí hay, ahí adelante, adelante. sí, sí, porque este tipcito no se me puede ir, porque yo debo de confesarles que además del chocolate me encanta el vino también. Entonces es muy curioso cuando una de verdad vive conforme al ciclo menstrual, que un día andaba en un evento y estaba el delicioso vino tinto y Melanie Sánchez tuvo que decir que no, porque estaba justamente en la fase lútea. Entonces, por eso les decía, ya el tema de conectar la comida con este ciclo es otra charla, ¿verdad? Sumamente interesante. Pero en esa fase lútea ya empezamos a tener de nuevo más inflamación, ya vamos a empezar a tener retención de líquidos, es cuando se nos bajó la serotonina, cuando tenemos todo este tema de la menor tolerancia al carbohidrato. Entonces, bebidas alcohólicas en esa fase lútea no es la mejor decisión. O sea, yo sé que si yo hubiera dicho que sí a esa copa de vino, en esa casi menstruación que ya venía,
iba a estar con más dolores, ¿verdad? Contracciones uterinas, con mayor sangrado, con mayor malestar. Pero ya después a la semana siguiente había otro evento, entonces ahí disfruté mi copa de vino, que era la fase folicular después de esa menstruación. Muchas gracias, Mela. Entonces, sí, yo creo que es importantísimo que vayamos notando cuáles son las características de nuestro ciclo y pues ir adaptando nuestros estilos de vida y también hasta de socialización, de comportamiento en el trabajo a estas características. Hay tres preguntas más porque se nos acaba el tiempo. Cuando el ciclo dura Ok. 45 minutos, digo 45 días o más, es porque la fase lútea es más larga. Y también, Mela, tal vez no súper alineado, pero si quieres aprovechar el espacio, es cierto que el COVID ha afectado, puede afectar los ciclos menstruales. Ok, con la primera si ya estamos hablando de 45 días, ya es una duración más allá de lo que se considera un ciclo menstrual saludable. Entonces hay que empezar a analizarlo, hay que estudiarlo, por supuesto con la compañía de un profesional en ginecología, porque sí queremos que ese ciclo se haga más corto. Y sí, normalmente la fase lútea es la que se va a hacer más extensa, pero más de 35 días ya no es una duración que llamamos saludable en ese ciclo menstrual y hay que analizar qué pasa. Con el tema del COVID, lo que se ha visto, y también lo he escuchado aquí mucho en mis pacientes, es que con las vacunas sí pudo haber, ¿verdad?, un impacto a nivel de nuestro ciclo menstrual, no para generarnos algún problema crónico y, por ejemplo, ya muy personalmente, recuerdo que en una de las vacunas mi ciclo menstrual sí se alargó, digamos, y por supuesto, porque le estamos dando a nuestro cuerpo componentes que no es usual que tengan o sea, es que de verdad el ciclo menstrual está sumamente interconectado y creo que ya lo pudimos evidenciar con miles de aspectos en nuestra salud. Entonces, sí puede impactar, el cuerpo está enfrentando un estrés, está enfrentando una enfermedad, está luchando con eso. Siempre lo explico así, véanlo así como así de simple. El cuerpo dice, ok, ahorita no es. Obviamente hay que ver si hay algún problema de salud, ¿verdad? Siempre con eso soy muy cuidadosa cuando digo estas cosas, pero el cuerpo en ese momento es como, ok, ahorita la emergencia es recuperar este sistema de esta enfermedad, de esta condición en salud. En este momento no podemos crear una vida. Entonces vamos a bloquear lo demás para poder sacarlo de esta enfermedad y que ya luego sigamos adelante con el ciclo. Ejemplo, ¿verdad? Para que se entienda tal vez de una manera más sencilla. Perfecto, muchísimas gracias, Mela. Y ahora la última pregunta que tiene que ver con la motilidad intestinal. ¿A qué se deben las diarreas o los cambios en la motilidad intestinal o en la consistencia durante la menstruación? Y agregan que si los lácteos, aun cuando están deslactosados, podrían generar un aumento en esta motilidad intestinal. ¿Qué nos Ok, dices? ahí puede estar muy relacionado con el aumento de la progesterona que se dio en la fase lútea. Entonces, cuando aumenta la progesterona en la fase lútea, eso se va a relacionar con que al menstruar tengamos, ¿verdad? Como ese tipo de diarrea y demás. Por ahí viene asociado con esa parte hormonal. Con el tema de los alimentos, los lácteos, y en ese momento, digamos, ya, o sea, por ser un lácteo como tal, no es que ya está relacionado con que va a haber más motilidad intestinal y que nos va a llevar a la diarrea. No, yo ahí me iría a verlo de manera individualizada si esa chica tiene problemas con la caseína, con la lactosa, si hay alguna otra condición que le esté relacionando a que el lácteo en ese momento no es como una buena opción para ella individualmente. Muchísimas gracias, Melanie. Y pues si quieres tomar un minuto más ya para cerrar este evento y para dejar un último mensaje, agradecer desde ya a todas las personas que nos han acompañado durante este horario. Hemos estado más de 100 personas conectadas, entonces muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y también recordarles, ya te voy a dar la palabra, Mela, recordarles que Tranquila. este evento está siendo grabado y será compartido con todas las personas que se registraron, pero además estará disponible en el canal de ILSI Global y YouTube. Adelante.
No, muchísimas gracias. Agradecerles un montón a todos los organizadores por su confianza, ¿verdad? En el trabajo que hago. Como vieron, yo les dije, les voy a demostrar que todo esto me apasiona. Espero que haya podido notarse así y que se lleven mensajes valiosos. Como les decía en la última frase, somos un baile hormonal. Es fascinante nuestro ciclo hormonal y todavía más conocer sobre él y conectar con él. Tengo demasiadas chicas que me dicen, Doc, sufro demasiado dolor, síndrome premenstrual. Eso no es normal. No es normal. Y si podemos mejorar esa situación, no se queden con que eso es normal y así es mi ciclo. Y eso que dice Mela de que es fascinante, se volvió loca. No, analicemos, ocupémonos de esa situación, tomemos esta información, empecemos a estudiar, empecemos a conectar con ese ciclo y van a ver que sí pueden bailar de una manera plena. Muchísimas gracias, Melanie. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron y hemos llegado al final de este evento. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y también a estar pendientes de estas u otras actividades de divulgación y educación basada en ciencia. Muchísimas gracias a todas las personas y que tengan una muy buena tarde. Muchísimas gracias, doctora Melanie. Un placer tener. Un placer. Feliz tarde. Hasta luego.